bueno, entonces quedamos de que dentro de los elementos tiene que ser lo de la extensión, título, autor, la estructura interna. Por ejemplo, si el texto nada más va a llevar un inicio, una introducción, un desenlace, o si también tiene que llevar también un nudo, o si el texto en cuestión requiere, por ejemplo, que tú lo dividas en capítulos o que tú lo dividas en fragmentos, por ejemplo, como es el caso de las leyes que nos rigen. Las leyes que nos rigen no son otra cosa más que un reglamento enorme, extendido, que nosotros lo podemos encontrar en fracciones, en capítulos, en segmentos, en otras cosas. Otro de los elementos que también nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de los textos sería el proceso diacrónico y sincrónico que nosotros queremos que nuestro texto tenga. Es decir, si nuestro texto va a estar en una época determinada o simplemente no va a tener una época determinada. El tema que nosotros vamos a abordar, si va a ser una historia de amor, de terror, de frustración, si nuestro texto, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo de tal forma de que vaya a ser representado, por ejemplo, como serían los textos dramáticos o el teatro. En este caso, por ejemplo, si nosotros escribimos un texto que vaya a ser representado, entonces nosotros dentro de nuestra propia estructura debemos de poner las acotaciones, debemos de meter las escenas, debemos de meter los actos que van a hacer, por ejemplo, nuestros personajes en el acto 1, en el acto 2, en el acto 3, y todo eso se va manejando a través de acotaciones. Esto es a nivel así muy general. Cada uno de los textos tiene una función específica y tiene una estructura específica que se tiene que respetar. Otro de los elementos serían los personajes y también lo que serían los narradores. A grandes rasgos nosotros tenemos 3 tipos de personajes. El personaje principal, que puede ser bueno o malo. Por ejemplo, la novela de Yolanda Vargas Dulce, Rubí, es una novela, por ejemplo, cuya protagonista es una mujer muy bella, pero a la vez también es la villana de la historia. En el caso, por ejemplo, de Caperucita Roja, nosotros tenemos a una niña inocente que finalmente ahí se queda inocente porque tiene a su antagonista, que en este caso sería el lobo feroz, y en este caso también tiene a los personajes secundarios y terciarios. Por ejemplo, un personaje principal es aquel en el cual la historia gira alrededor de ellos, ya sea que sea aquel que siempre sufra o ya sea aquel que siempre se la pase haciendo villanías. Eso no importa, mientras de que la historia gira alrededor de este personaje, nosotros tenemos nuestro personaje protagonista. El personaje secundario, ya sea que apoye o no al protagonista en cuestión, es aquel que va a permitir o que de alguna manera su historia se va a entrelazar con la historia del personaje principal o de nuestro protagonista, ya sea que lo ayude o no lo ayude, o yo qué sé. Estos 2 personajes tienen que estar importantísimos dentro de nuestra historia. El personaje terciario es aquel que no importa si está o no está, ya que su presencia dentro de la historia, pues quizás no le dan como características de alguna manera agregadas al texto en cuestión. Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja del cazador, el cazador puede o no puede estar, la historia sigue siendo igual. El cazador básicamente llega cuando hay que matar al lobo y hay que rescatar tanto a Caperucita como a la abuelita porque el lobo bribón ya se las había comido. Pero igual, si no hubiera estado el cazador, entonces al texto de Caperucita Roja se le hubiera puesto otro tipo de final. Otro de los elementos que también tenemos que tener en los textos es a quién va a estar dirigido nuestro texto, a qué público. Niños, adolescentes, personas ya de edad, adultos mayores, adultos jóvenes. ¿A quién realmente vamos a estar dirigiendo nuestro texto? ¿Cuál va a ser nuestro público? ¿Cuál es el efecto que nosotros vamos a querer causar con nuestra redacción
en nuestro público en cuestión. Por ejemplo, que sientan esta situación de opresión, que sientan esta situación de angustia, esta situación de locura, por ejemplo, que tú vives en los textos de John Canavach, el psicoanalista, o qué tipo de efecto nosotros queremos estar creando a través de nuestro texto para nuestro lector en cuestión. Otro del elemento importante, para esto es importante que nosotros coloquemos los puntos, las comas, los signos de interrogación, exclamación, para nosotros lograr el efecto necesitado dentro de nuestro texto. Otro de los elementos serían los narradores. Mientras de que los personajes son aquellos con los cuales vamos a contar nuestra historia, aquellos que van a vivenciar nuestra historia, ya sea como protagonistas, como antagonistas, como personajes principales, como personajes secundarios, entre otras. Nuestros narradores van a ser aquellos que van a contar la historia. Hay 3 tipos de narradores, sobre todo, que sería el narrador principal. El narrador principal o el narrador en primera persona es aquel que vivencia, que protagoniza la historia que nos está contando. El narrador en segunda persona es aquel que su amigo le acaba de contar que se acaba de accidentar en el libramiento y por lo tanto lo está hablando desde la segunda persona, es decir, mientras de que los verbos por lo regular, recordemos que los verbos son acciones, por lo regular los verbos cuando estamos hablando de un narrador en primera persona es en el presente. Yo estuve, yo viví. Vi aquel extraño acercándose, corriendo, corriendo en aquella montaña, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, del narrador de segunda persona, sería aquel que le contaron. O aquel que vio, pero que no... O sea, aquel que vio, por ejemplo, el accidente en el periférico, pero que propiamente no fue el accidentado, no fue la persona que se estuvo accidentando. Simplemente le tocó ver el accidente y él pasó. Y llega y te dice, oye, ¿sabes qué? El día de hoy a las 11 de la mañana yo iba pasando en el libramiento, no sé la altura de Soriana, y hay un accidente. Y en el accidente pasó esto. Es decir, en la segunda persona normalmente nosotros estamos utilizando el tiempo verbal en pasado. En el narrador de la tercera persona, nosotros es más lejana la historia. Es como el amigo de un amigo que te acaba de decir que acaba de ver un accidente en el libramiento. Por lo regular, ese tipo de acciones sería en tercera persona o algo que se le llama, dejémoslo así, en tercera persona. Algo que nada más le contaron y se acabó. Ahora, ¿qué onda con los textos y los movimientos literarios? Los movimientos literarios no son otra cosa más que las características propias de un texto de acuerdo a una época determinada. Esto influye también en cuestión de los temas que está abordando, en cuestión de la narrativa que está utilizando, en cuestión también del lenguaje que también está utilizando. Por ejemplo, sabemos de que el lenguaje también va cambiando también con el paso del tiempo, entre otros elementos más. Obviamente aquí también entra dentro de los movimientos literarios lo que se le conoce también como las figuras retóricas, que nosotros vamos a emplear al momento de estar redactando, al momento de estar escribiendo nuestro texto en cuestión. Espero que hasta aquí les esté quedando más claro lo que son los textos, lo que son sus estructuras y todo lo que conlleva escribir un texto.
les voy a pedir que de este video no solamente saquen los conceptos de que yo ahorita acabo de explicar, sino que hagan un apunte bien hecho, ya sea a modo de cuento, a modo de poesía, de la forma que ustedes quieran, en donde ustedes me expliquen todos los elementos que yo acabo de mencionar referente a los textos. Otra de las cosas que a mí se me olvidó explicarles, porque finalmente ya va un poquito fuera dentro del tema, es este esquema que yo acabo de utilizar. Este esquema se llama esquema de araña. Básicamente en el centro yo coloco el tema o la idea principal, y en cada una de las patitas, sabemos de que las arañas tienen 8 patitas, en cada una de las patitas yo coloco los subtemas o las ideas secundarias que yo voy a estar explicando en mi tema en cuestión, en mi exposición o algo así. Espero que hasta aquí esté claro, y necesito que ustedes me expliquen dentro de su apunte con sus propias palabras qué entendieron de cada uno de los elementos que ahorita yo acabo de mencionar.